¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una invitada de honor. Ella es escritora, profesora, pero sobre todo periodista de investigación con un gran rigor por el dato y quien a lo largo de su trayectoria pues, nos ha regalado libros extraordinarios, si no cuento mal, 8 con este último del que vamos a hablar, y en los que ha desnudado los intereses del poder político, muchas veces vinculado con el poder económico y también criminal. Corrupción, lavado de dinero y el desfalco del sector energético son parte fundamental de sus temas. Así es que hoy me honra mucho el recibir aquí en el estudio a la gran Ana Lilia Pérez, que nos regala pues esta nueva entrega, Hijos del Neoliberalismo. Bienvenida, querida Ana Lilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues un honor, un privilegio estar aquí contigo conversando de este tema tan importante, un libro extraordinario que ahora nos vas a ir contando, porque de alguna manera se tejen varios de tus temas, trabajos que ya habías entregado antes con estos 7 libros anteriores y este es el 8º, ¿verdad? Cuéntame brevemente cómo tejiste este libro que se llama Hijos del Neoliberalismo. ¿Cómo fuiste juntando toda esta información? Porque son 4 décadas de neoliberalismo en este país, en América Latina y en el mundo. Yo, en efecto, como has planteado, en este libro recupero algunos de los trabajos que ya había estado realizando como reportera, en mis otros libros también, donde fui documentando cómo se fueron desmantelando los bienes públicos en este país, cómo fueron ocurriendo las privatizaciones de más de 1,000 empresas públicas que tenía el Estado mexicano y particularmente las consecuencias de la manera en la que en México se aplicaron las políticas neoliberales, que no tuvo el mismo efecto, por ejemplo, que lo tuvo en Chile, sino que en nuestro país tuvimos mayores consecuencias por el factor corrupción, que es parte de lo que se describe aquí, quiénes se enriquecieron de este modelo y qué generó para la mayor parte de la población, que fue desigualdad, que fue pobreza y sobre todo que fue una serie de derechos pisoteados. Así es. Y como para poner un piso común, porque hablamos de neoliberalismo con muchísima frecuencia, ¿cómo podrías definirlo? Tú avanzas aquí a partir de un recorrido histórico, que también de eso me gustaría que habláramos, pero ¿cómo podríamos definir y entender, digamos, que esta apertura, que sea el mercado el que se encargue de la vida pública? ¿Cómo definimos el neoliberalismo? En los años 40, en Europa, cuando ya se vivía un contexto de guerras, cuando ya se cuestionaba el modelo económico que se aplicaba en la mayor parte del país y comienzan a proponerse otros modelos, el modelo liberal, por ejemplo, se pretende plantear la modernización de como una medida de seguir influyendo en la economía, como una medida de seguir influyendo en la política y con un punto central, el ir reduciendo la presencia del Estado en las economías. Uno de los planteamientos centrales del neoliberalismo, de ahí la palabra de este compuesto de neoliberalismo, era como la modernización del liberalismo. Algo central es que el Estado no tiene por qué tener un margen de operación o presencia en la parte económica, que eso está para los particulares. Básicamente es lo contrario al llamado estado de bienestar. Es dejar en manos de los privados la mayor parte de la economía y reducir al máximo precisamente esa participación del Estado. En la economía, pero también, Ana Lilia, en la salud, en la agricultura, en la educación, etcétera, etcétera, ¿no? En efecto, en aquellas primeras propuestas eran economistas, eran políticos, eran ideólogos, y es un modelo que se va a todos los sectores, que tiene como punto central privatizaciones, pero también
en México se fue aplicando una serie de mecanismos, ya no solo de las privatizaciones, sino esquemas de subcontratación, de subrogación, de privatizar, por ejemplo, el ahorro de los trabajadores, de dejar en manos de privados las afores famosas. Las famosas afores, y que en este libro se plantea quienes se han enriquecido de ese esquema también, como la clase trabajadora que tiene una afore sin saberlo, ha estado subsidiando empresas de funcionarios públicos, que es ese tipo de casos que aquí se están documentando. Eso es muy interesante. Antes de entrar a la minucia, porque cuando vas dando caso por caso es impresionante, da muchísimo coraje, porque justamente es lo que tú dices, o sea, es dejar en manos de los privados varios sectores públicos, pero algo que me pareció impresionante es este recorrido histórico que tú haces y en donde mencionas, ¿no?, a Chile como el laboratorio, digamos que de las políticas neoliberales en América Latina, y cómo se reforzaron durante la dictadura de Augusto Pinochet. De hecho, hay un QR con un video que nos remite a una de las entrevistas o de los encuentros de Pinochet con Margaret Thatcher, pero me gustaría que nos compartieras cómo este recorrido histórico que tú haces de alguna manera remarca este binomio poder autoritario, economía o modelo neoliberal. Y el gran ejemplo es Augusto Pinochet, dictador que, por cierto, hoy es defendido por muchísimos oligarcas y empresarios, incluso mexicanos. Sí, esta parte, el recorrido histórico del modelo neoliberal desde su definición, que tiene que ver ahí un poquito con el trabajo académico que yo desarrollo, porque enseño a jóvenes universitarios que no tienen muchas nociones de cuándo empezó a aplicarse ese modelo en México. No les tocó vivirlo, sin embargo, sí les ha tocado padecer las consecuencias de la aplicación de ese modelo. Y remarco el caso chileno y remarco esta amistad que tenían Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, el dictador, precisamente porque los hermanaba la aplicación de este modelo neoliberal, pero además porque cuando comienza a aplicarse en México durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se tomaba el caso chileno como referencia, y voy un poquito a esto. En Estados Unidos surge la famosa corriente de la Escuela de Economía de Chicago, con Milton Friedman, así es, y que es esta propuesta ideológica la que forma a chilenos que fueron a Chicago a hacer estos estudios de posgrado, que después aterrizan esa propuesta precisamente durante la dictadura de Pinochet. Pinochet los integra como ministros de Hacienda de todo el sector que se encargarían de la aplicación. Y esto sí debe llevarnos a la reflexión también cómo en este modelo de dictadura se aplican este tipo de políticas económicas. De hecho, la Constitución de Chile del gobierno de Pinochet, que es la que todavía se viene arrastrando y que, por cierto, el constituyente va a presentar la nueva propuesta en diciembre, se supone, porque la ciudadanía en tiempos recientes votó porque se cambiara esa constitución que les heredó esa dictadura. Si bien después tuvo algunas modificaciones, pero todavía es cómo se modificó la Constitución para aplicar ese modelo, que eso mismo fue ocurriendo en nuestro país. Y sí hago referencia a esa amistad de Thatcher y de Pinochet, porque ahora con lo que podemos hacer con la tecnología, quien lea este libro puede tener acceso mediante los códigos QR a ese encuentro. Imagínate, de un Pinochet que ya estaba acusado. Ya estaba señalado, acusado por genocidio, ya estaba bajo arraigo por este proceso que encabezó el juez Garzón, y aún así Thatcher va y le refrenda su apoyo. Bueno, en México, teniendo ese modelo como referencia, se comienzan a aplicar estas políticas que empiezan con las privatizaciones y que no importó
que terminara ese periodo del gobierno priista y que llegara el gobierno del PAN, sino que se dio continuidad a esas políticas y se van reforzando otra vez con el regreso del PRI a la presidencia, el llamado nuevo PRI, que las reformas, llamadas reformas estructurales de Peña Nieto, no eran sino la legalización de muchas de esas políticas que al margen de la Constitución se fueron aplicando por décadas. Así es. Uno de los casos que tú detallas y que quizás es de los más dolorosos, bueno, hay varios, porque también mencionas lo que ocurrió en el sexenio de Vicente Fox y que se reforzó con Vicente Calderón en el sector energético, luego el tema de oceanografía, pero caso Fobaproa. Yo creo que ahí, a partir de la privatización que hace de la banca Carlos Salinas de Gortari, y luego cómo se crea el famoso IPAB con Zedillo, se ejemplifica muy bien este grado de corrupción que llevó a un, digamos, que un modelo de privatizaciones. Cuéntanos un poquito sobre este capítulo. Hablamos mucho del caso Fobaproa porque es uno de los atracos que siguen costando a este país y que ahora mismo no se puede precisar una fecha en la cual se va a terminar de pagar esa deuda. Hasta estos momentos esa deuda se ha pagado ya casi 2 veces de su monto original. Y las cifras que yo aporto en este libro son cifras que se han cotejado totalmente, son documentos que puede obtener para esta investigación y que están actualizados. Y bueno, es importante también tener referencia de este caso porque nos habla no solo de un mecanismo de corrupción operado por la clase política, sino también del pragmatismo de la clase política que, vamos, fue la primera decisión de muy alto impacto lesivo para la sociedad en su conjunto, pero que desde entonces hermanó al partido gobernante, que era el PRI, con el partido de oposición que le sucedería en el cargo, que era el PAN, y que en esos momentos la otra oposición era el PRD, que ahora mismo en 2023 están en alianza esos partidos. Es parte de la memoria histórica que debe tener presente la ciudadanía. Porque además hay funcionarios de ese tiempo, de ese momento y de varias privatizaciones que siguen en activo. Sí, que siguen vigentes, que ahora mismo, por ejemplo, son legisladores nuevamente o que se han sumado a proyectos de campañas también, pero también no solo en un ejercicio de memoria, sino la reflexión de qué hicieron esos políticos que ya tuvieron un cargo público, cuál fue su desempeño, si las decisiones que tomaron tuvieron un impacto en la sociedad. De eso va también la reflexión que debe tener el ciudadano muy presente. Bueno, lo voy a tratar de resumir. Cuando se realiza la privatización de los bancos en el gobierno de Salinas, los bancos entregaron a empresarios que no tenían experiencia en el sector, que incurrieron en muchos malos manejos, que se había diseñado un fondo que era el Fobaproa precisamente, donde ellos tenían que estar haciendo aportaciones para cualquier eventualidad en términos económicos, pero no se hacía ninguna aportación y con esta bandera que se usó como comodín de libertad, 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 ¿dónde habremos oído esa palabra? Pues se les dejaba hacer lo que quisieran. El Estado y las autoridades eran omisas a revisar lo que estaban haciendo los banqueros que habían recibido esos bancos privatizados. Cuando llega una crisis muy fuerte, que es la que llega en el contexto del cambio de gobierno de Salinas a Zedillo y que viene aquellas acusaciones de que se había dejado la economía con alfileres y que el otro se los había quitado esos alfileres, pues el gobierno de Zedillo decide echarle como salvavidas a los banqueros y a los empresarios cercanos a su gobierno la activación del Fobaproa. Y esto ocurre al margen del Congreso, porque en un primer momento todos los recursos que se fueron destinando para el saneamiento financiero
no habían llegado al Congreso para su aprobación, no se había discutido. Y hay un punto importante también. En ese primer momento, el gobierno de Zedillo, con su gabinete hacendario, que ahora mismo vuelven a la escena pública, planteaban que ese costo sería de un monto que se precisa en el libro. Pasan los años y el costo se va incrementando de manera estratosférica por malos manejos de los funcionarios del gabinete de Zedillo, manejos discrecionales y por una serie de actos fraudulentos realmente. Cuando llega al Congreso esa iniciativa que envía el gobierno de Zedillo y su gabinete de que esa deuda se convierte en deuda pública, y el monto era mucho más grande enorme, que lo que se había planteado inicialmente. Y para estas cifras incluso yo recupero aquellos discursos, aquellos informes de los propios presidentes. Es decir, cada dato que se aporta en este libro está perfectamente acreditado y se identifica de dónde está saliendo el dato. Cuando llega al Congreso esa aprobación, se le pudo endosar esa deuda a la ciudadanía. Es decir, el modelo de los neoliberales plantea privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Y se socializaron esas pérdidas, esa deuda, y eso se pudo hacer porque el PAN dio su apoyo al PRI. En ese momento recupero para este libro la declaración que hacía un miembro del PRD, entonces oposición, que definía que era el atraco del siglo y decía: el peor delito contra la sociedad mexicana se ha cometido como delito de cuello blanco. Y yo coincido en eso. Y solo para cerrar esta parte, en este libro, como en mis anteriores trabajos, yo voy documentando cómo los peores atracos que históricamente ha tenido la sociedad mexicana los han cometido sus funcionarios operando como delincuentes de cuello blanco. Tremenda esta frase y más aún, hay información, datos que tú compartes a lo largo del libro. Dos casos y dos sexenios: Vicente Fox, ¿no? Que se vendió como el presidente de la transición, que bueno, finalmente fue todo un engaño, y Felipe Calderón, con la empresa Oceanografía, y que de alguna manera aquí, digamos que queda al desnudo ese mecanismo que utilizaron presidentes, como en el caso de Vicente Fox con Oceanografía, en donde sus hijos, los hijos de Marta Sagún, eran contratistas y ellos de alguna forma fueron los que operaron un esquema totalmente fraudulento y corrupto, ¿no? Entonces, creo que este caso, el de Oceanografía, que después se traslada hasta Felipe Calderón, también de alguna manera habla de esos mecanismos que se fueron generando, que también ocurrió luego en la CFE. En fin, cuéntanos un poquito cómo los mismos funcionarios se volvían operadores y toda una madeja de corrupción tremenda, Ana Lilia. Sí, con este pretexto de que el Estado no tenía por qué operar empresas, también se creó en México un modelo de contratismo y subcontratismo, mediante el cual, por ejemplo, aplicaba ese mecanismo de puerta giratoria, donde el funcionario público ya de pronto aparecía en la nómina de las mismas empresas a las cuales había beneficiado durante su estadía como funcionario público. Y casos así tenemos desde presidentes. El propio Zedillo privatizando los ferrocarriles y después empleándose con uno de los corporativos al que benefició con esas privatizaciones. O Felipe Calderón desarticulando las empresas del sector eléctrico, que esto es algo que yo estuve documentando en tiempo real en diversos reportajes cuando Felipe Calderón era secretario de Energía. Hay por ahí publicaciones que hice donde ya revelaba cómo mediante estos mecanismos de permisos de autoabasto estaban privatizando el sector eléctrico. Y en ese tiempo, cuando Calderón era secretario de Energía,
y Vicente Fox era presidente, también yo publiqué revelé ese tráfico de influencias que hacían los hijastros del presidente en Petróleos Mexicanos con la empresa Oceanografía. Y ahí hay declaraciones de quien era director de Petróleos Mexicanos. Bueno, en ese momento era director de la subsidiaria Exploración y Producción y posteriormente fue director general, que fue la fuente que reveló cómo se hacía esa presión desde Los Pinos para que se asignaran contratos a esta empresa. Indagué el surgimiento de esa empresa y cómo fue creciendo exponencialmente sus contratos. Esos trabajos se publicaron también en el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos. Después fui revelando cómo este modelo de contratismo también abrió la puerta a la irrupción del crimen organizado, ya como contratistas, ya como operadores de mecanismos también de lavado de dinero, porque las dimensiones el tipo de operaciones de delito de cuello blanco nos vinculan al delito criminal. Ese es un problema que tenemos en este país y es donde poco se ha avanzado para desarticular esos mecanismos. Y voy concreto al caso de Calderón. García Luna, ¿no? De hecho, mencionas aquí esta empresa GLAC, ¿no? En efecto, en este modelo de funcionario público que succiona recursos, porque en realidad si podíamos revisar el desempeño que tuvieron este tipo de funcionarios y fueron lesivos para el interés público. Y dentro de este mecanismo también tenemos una figura como la de Genaro García Luna. Ya tenemos conocimiento de cómo operaba para cárteles de la droga, pero en este libro yo exploro la parte de García Luna creando una empresa que después supuestamente vendía asesorías a distintas áreas gubernamentales y se publica aquí lo que pude indagar al respecto. Sí, tremendo. Pero lo que también llama la atención es la protección que todavía se está haciendo por parte de algunos de los grupos que lo contrataron. Yo hablo del caso del Partido Acción Nacional haciéndole una asignación en la que hubo irregularidades, según los informes que pude consultar, pero también nos habla de cómo se normalizó el que los funcionarios públicos crearan empresas para venderle supuestos bienes o servicios al Estado que no eran tales. Vamos, esto dio pie a empresas fantasma o empresas factureras, que son mecanismos que solamente se utilizan para desviar recursos públicos. Tremendo todos los casos que cuentas aquí. Yo quisiera seguir ahondando en cada uno digamos, de los capítulos y todo, pero déjame hacerte, y con esto quiero empezar a cerrar, Ana Lilia, la pregunta del millón, porque además, a propósito justo de este capítulo 8, tropezar con la misma piedra. Y te lo planteo así. Las izquierdas o los gobiernos progresistas, caso México y América Latina, digamos que han tenido como bandera, como estandarte, combatir las políticas neoliberales. ¿Qué tanto han hecho las izquierdas realmente para combatir estos esquemas de corrupción? Bueno, en nuestro país tenemos claroscuros. Lo que se ha avanzado es que por primera vez se tiene un presidente que dice no vamos a privatizar las empresas públicas, es más, vamos a fortalecer esas empresas que mediante estas políticas han sido tan lastimadas. El caso de Pemex y de la CFE. Luz y Fuerza ya no tuvo ese destino porque en un operativo policíaco y de militares vestidos de civil, Felipe Calderón mandó extinguir esa empresa, que es otro capítulo que merece mucha reflexión. Y se trata de avanzar en fortalecer esas empresas públicas. Yo quiero también subrayar que en el caso de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, que ahora se habla mucho de su deuda, pero esa deuda desde tiempos de Enrique Peña Nieto, ya Pemex era la petrolera más endeudada del mundo y yo he documentado muchos mecanismos mediante los cuales se fue debilitando a la empresa, entre ellos el saqueo de sus directivos. A mí me parece un acierto que se recupere esa razón de ser de las empresas públicas, por ejemplo, en el tema de la CFE. También es verdad que ha habido muchos obstáculos
que han recurrido a estrategias argucias jurídicas para obtener amparos frente a estas nuevas disposiciones. El caso de las empresas que antes eran beneficiadas del mecanismo de debilitamiento, sobre todo en el sector eléctrico. Ese ha sido un obstáculo y ante cada proyecto que pretende avanzar en el fortalecimiento de las empresas públicas están los amparos que se han presentado y ha sido la historia constante en este tipo de iniciativas. Pero hay un punto que a mí me parece, bueno, dos, que me parecen muy preocupantes. El caso de la Fiscalía, que no ha tenido un buen desempeño el fiscal y creo que no hay un solo caso con el cual podamos decir lo contrario. Está el fiasco en que quedó el enjuiciamiento de la estafa maestra, el caso Odebrecht. No sabemos si después van a salir a ofrecerle disculpas a Emilio Lozoya. ¿Qué va a pasar cuando Emilio Lozoya tiene muchos actos de corrupción por los cuales se debió abrir investigaciones? No solo Odebrecht, no solo agronitrogenados, sino muchos otros actos que fueron muy lesivos para Petróleos Mexicanos. Y el otro punto, el tema de los militares y estas atribuciones tan amplias que se le han dado en la actual administración. A mí me parece que esto merece mucha más revisión, porque así como se fueron dando más atribuciones, también se debieron fortalecer los mecanismos de exigencia de transparencia y rendición de cuentas. No ha ocurrido. Y aclaro por qué tengo esta preocupación. Dentro de los libros que he publicado está uno que se llama Verdugos, Asesinatos Brutales y otras historias secretas de militares, que se publicó ya hace varios años, no es de ahora, se publicó hace ya varios años, pero que en ese libro se hace investigación también a profundidad de aquellos asuntos que involucran a militares en actos irregulares de diversa índole. Y también cuando indagué el tema del huachicol, descubrí la participación de militares en estos actos de robo de combustible y así lo fui documentando, no solo en el libro El Cártel Negro, sino en investigaciones periodísticas que publiqué al respecto. Es decir, para mí sí hay elementos que todavía no se procesan judicialmente, que se relacionan con casos de militares. Y creo que si se pensaba en dar estas atribuciones a los militares, que ya de sí es una contradicción con el planteamiento que han hecho las izquierdas históricamente, como bien has referido. Ese sin duda es uno de los grandes pendientes, querida Ana Lilia. Y quiero agradecerte porque se me ha ido el programa volando. Realmente, como te decía, me gustaría seguir indagando en cada uno de los casos. No me resta sino agradecerte por este extraordinario libro, imperdible, porque teje memoria profunda. Y pues sí, es la historia contemporánea, como tú lo dices, de nuestro México saqueado, hijos del neoliberalismo. Muchísimas gracias, querida Ana Lilia. Gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos y a todos por acompañarnos. El programa se queda ahora mismo en la cuenta de YouTube N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.